Vamos a hablar de mis 10 libros favoritos de este año. Leí 51 libros hasta este momento. Estoy escuchando un audiolibro más y leyendo un libro más para que en total sean 53 en 2024. Pero siento que me fui mucho por libros que realmente no estaba 100% convencida de leer y acabaron siendo no favoritos. Creo que uno de los planes para 2025 es leer más de acuerdo a lo que ya conozco que me gusta y quedarme en los géneros que me gustan, porque si no, siento que el mundo es vasto y la oferta literaria me abruma y quiero leer absolutamente todo y dejo de leer libros que realmente sé que van a ser favoritos. Entonces, el próximo año voy a leer solo mis predicciones de 5 estrellas. No me voy a conformar con menos. Ok, el primer libro y uno de los más recientes que he leído se llama Dinner for Vampires de Bethany Joy Lenz. Para quienes no saben, esta es una autobiografía. Bethany Joy Lenz fue una de las protagonistas de una serie muy popular que se llamaba One Tree Hill, que tuve el honor de ser fan cuando era un adolescente y crecimos juntos. El cast de One Tree Hill y yo son un poco más grandes que yo, pero contemporáneos míos. Esta es la historia, y esto es algo que yo no sabía hasta que empecé a ver la publicidad de este libro. Esta es la historia de cómo ella, mientras estaba haciendo este show que duró muchos años, creo que más de 10 años hicieron este programa, mientras ella estaba haciendo este programa, ella estaba en un culto religioso de alto control, y no solamente eso, ella se casó con uno de los miembros de este culto, alguien muy importante en el culto, no les voy a decir quién para que lo lean, y tuvo una hija dentro de esta dinámica muy, muy, muy peligrosa y tóxica. Se los cuento porque es la sinopsis del libro. Empieza el libro cuando tiene a su hija, pero me encantó cómo está escrito, me encantó cómo nos va contando. Parece que es más un thriller que una autobiografía, porque cada capítulo quieres seguir leyendo y quieres seguir sabiendo qué pasa y no tienes idea qué sigue y cómo se va a dar cuenta y quién la va a ayudar y quién no. Está increíble. Es un excelente libro, se los recomiendo mucho. Si les gusta la ficción o la no ficción, porque les digo, es como parece una novela lo que esta chava tuvo que vivir y está muy bueno, lean. El siguiente libro sí es un thriller. Bueno, no sé si es un thriller o entra como en la categoría de ficción literaria. El libro se llama Mad Woman de Chelsea Beaker y creo que es uno de los mejores libros que leí este año. Más allá de que sea una muy buena trama o que sí entre como en la categoría de thriller, lo que más amé de este libro fue lo increíble que escribe la autora, los temas tan sensibles que toca y la forma en la que aborda estos temas. Y sé que ella habla desde un lugar como muy real porque ella fue víctima de violencia doméstica y su mamá también fue. Y en esta historia se tocan este tipo de temas muy sensibles. Vamos a seguir la historia de una mujer que tiene lo que podría parecer la vida perfecta hasta que le llega una carta de la cárcel que trae como consigo todo el pasado que ella ha estado tratando de dejar atrás y que no le ha dicho a nadie. Excelente libro. El siguiente libro es también una especie de suspenso, una especie de misterio. Más bien es como una especie de misterio lento. Ganó la categoría de thriller de Goodreads este año, que también les pongo un link aquí del video que hice hablando de los ganadores. Este libro se llama The God of the Woods de Liz Moore. ¿Por qué disfruté este libro? Porque fue un libro grande. Amo los libros grandes, pero que son buenos, no solamente grandes. Y este libro sigue la historia de 2 desapariciones, de 2 personas de la misma familia, pero lo padre de esta historia es que vamos a seguir muchísimas líneas del tiempo y muchísimas perspectivas, muchos puntos de vista. Entonces es un libro que tiene muchas capas, es un libro que hay que tomarse el tiempo de disfrutarlo porque es un libro grande, pero me encantó hacia dónde va la historia, todo lo que menciona sobre privilegio, sobre riqueza y pobreza, sobre familia, el rol de la mujer en los 70s, en su familia, en familia con dinero. Tiene temas increíbles, se los recomiendo mucho. ¿Qué otros libros? Hay otro que no puedo no mencionar y contrario al último mencionado, este es un libro cortito y se llama Monje y Robot de Becky Chambers. Este libro sigue la historia. Este libro es como una novela, es algo muy cortito,
donde vamos a seguir la historia en un mundo distopiano en el futuro, aunque no sabemos exactamente dónde y cuándo, a un monje que se dedica a viajar por el mundo, por un mundo diferente, por un mundo futurista, pero al mismo tiempo como más sencillo. Y lo que él hace es ir de pueblillo en pueblillo, y él hace tés que ayudan a las personas como con sus dolencias, pero más como sus dolencias emocionales. Y en este transcurso, él se encuentra en uno de sus viajes con un robot. Los robots existen, los crearon los humanos, pero en este mundo los robots empezaron como a ganar conciencia, y el consenso de la humanidad, cuando vieron que los robots ya no se podían usar como para labor pesada porque ya tenían conciencia, fue liberarlos y decir, vayan y hagan lo que quieran. Entonces todos los robots desaparecieron y muchos se fueron a vivir al bosque. Y entonces este monje se va a encontrar con este robot que es como que hace años y años no se veía un robot, y van a entablar una conversación en el transcurso de este viaje que van a empezar a hacer juntos. Y la conversación de este monje y de su idea de la vida y de su percepción y de su pasado y de su privilegio, etcétera, y la percepción de este robot y cómo ve a los humanos y qué hacen los robots que se fueron a vivir al bosque, cómo interactúa el robot con el medio ambiente, qué ha aprendido el robot. O sea, podría hablarles horas de este libro. Es una de las cosas más bonitas, más profundas y más especiales que he leído en mi vida. Me sorprende que un libro tan cortito, porque normalmente no soy de leer libros cortos, haya causado un impacto tan profundo en mí, que es el libro que le quiero regalar absolutamente a todas las personas que conozco. El siguiente libro de esta lista, The Husbands, de Holly Gramazio, es una novela que salió este año. Tiene una trama muy interesante en la que vamos a seguir a una mujer que tiene un departamento, vive sola, y de repente, de la nada, un día baja un señor, un hombre del ático, y es su esposo. Y a partir de ese primer hombre que baja del ático, cada vez que ella manda al esposo en turno al ático, baja un nuevo esposo. Entonces ella tiene esta habilidad y maldición al mismo tiempo de cambiar de esposos. Y algo que me encantó de este libro, y no es spoiler, es que cada esposo cambia lo que ella es en ese momento. Entonces como que también ella va viendo el impacto de la influencia de estos hombres en su vida. Y les prometo que todo lleva a un camino súper interesante que tienen que leer. El siguiente libro de esta lista se llama Bright Young Women, de Jessica Knoll. Es una novela, es una ficción histórica, le podríamos decir, con un poco de misterio y suspenso, donde vamos a seguir la historia de un caso basado en hechos reales, de un caso real, de un asesino serial muy conocido en la cultura. Y vamos a seguir la historia de este asesino, pero desde la perspectiva de las mujeres a las que atacó, como desde este lugar de no hacerlo a él el protagonista de la historia, no pintarlo como lo pintaron los medios de comunicación y la policía en su momento, y realmente hablar de quién era esta persona, del daño que hizo antes de la idolización de los asesinos seriales y de estas mentes criminales que todo el mundo tratamos de descifrar, e irnos a la historia de quienes realmente importan, que son las mujeres que están atrás de estos hombres que están enfermos y que les damos demasiado valor. Jessica Knoll tiene otro libro que me encanta, que se llama Luckiest Girl Alive, que ya es una película de Netflix donde sale Mila Kunis, y ese libro me recuerda mucho a Mad Woman de Chelsea Beaker. Entonces todo cierra aquí de una forma perfecta, porque es como un estilo muy especial de escribir de estas dos autoras, y revisar qué autores estamos leyendo, qué ideologías de los autores estamos leyendo, y si va de acuerdo con lo que nosotros estamos o no, porque a veces consumimos por entretenimiento o por morbo y no nos damos cuenta de que estamos promoviendo una cultura de machismo, de patriarcado o inclusive de violencia hacia las mujeres cuando idolatramos a figuras que les hacen daño. Y en eso me podría echar otras 8 horas, entonces ahí lo voy a dejar. Lean este libro, está muy muy bueno. El siguiente libro de esta lista también fue un libro que retomé este año, que ya había empezado el año pasado, y me dio mucho gusto haberlo terminado porque se volvió uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Se llama Our Missing Hearts, de Celeste Ng. Si encuentro el título en español se los pongo aquí abajo porque no sé si ya fue traducido o no. Pero el libro
sigue la historia en este futuro distopiano donde el gobierno ha hecho ciertas reglas y hay una cultura que es completamente callada y todos los que sean leales como a la ideología de esta cultura cancelada son removidos de la sociedad. Y vamos a seguir el caso de una familia donde la mamá, por hablar y escribir un poema donde habla de la injusticia y del racismo que hay contra su cultura y su etnicidad, es desplazada. Entonces como la están buscando, tiene que huir y tiene que dejar a su hijo chiquito con su papá. Y ellos tienen que fingir que están bien sin ella, que son parte como del régimen y que no son desviados como ella era. Y entonces vamos a seguir esta historia como de esta relación tan compleja de una mamá lejos de su hijo tratando de sobrevivir y de este niño como tratando de entender qué pasó, quién es, dónde están sus lealtades, su relación con su mamá, su relación con su papá, su relación con otra niña que conoce que le recuerda mucho a su mamá y como esta imposible posición en la que están de no poder alzar la voz porque serían inmediatamente detenidos y desaparecidos por el gobierno, pero al mismo tiempo como no ser fiel a lo que crees. Y hay mucha acción, pasan muchas cosas, entonces creo que ese libro, aunque es una novela, tiene muchísimo que enseñarnos. El siguiente libro es también una fantasía. Se llama A Short Walk Through a Wide World, de Douglas Westerbeek, y sigue la historia de una mujer una niña, porque empezamos cuando es una niña, desarrolla como una especie extraña de enfermedad después de haber hecho un deseo en un pozo de agua, donde si se queda en el mismo lugar más de 3 días, 2 días, empieza a morirse, su cuerpo empieza a morirse y la única forma de mantenerse viva es yéndose de un lugar a otro. Entonces, obviamente, sin querer se vuelve una nómada en su propia vida y va cambiando de lugar en lugar y vamos entendiendo qué es esta maldición, por qué le pasó y si hay o no hay solución. Y vemos la perspectiva de una mujer que pues vive en el momento porque no tiene de otra, que está siempre en riesgo de morirse, siempre en riesgo de no ser entendida, de ser atacada, y se empieza a volver una leyenda. Entonces la gente sabe quién es porque saben que es esta mujer que no se queda en ningún lugar y que va de un lado a otro. Obviamente pierde a su familia, sus papás al principio tratan de mantenerle el paso y acompañarla, pero eventualmente ella pues no es rentable, no pueden seguirla a todos lados, ella se tiene que ir cada segundo día de donde esté y nunca puede regresar al lugar en donde ya estuvo, entonces no puede regresar a su casa, no puede regresar a su país y viaja por todo el mundo. Es un libro muy complejo, muy interesante, escrito por un bibliotecario y me encantó la historia, me sentí completamente inmersa y para quienes no leen mucha fantasía, creo que tiene un toque muy padre de fantasía y el mundo en el que entramos. El siguiente libro es una biografía. No suelo leer muchas biografías, pero este se llama Agatha Christie, A Very Elusive Woman, de Lucy Worsley. Leí este libro 2 veces. Una por gusto y otro para hacer un proyecto. Me encantó, es un libro grande. Es la historia de Agatha Christie. Agatha Christie fue una autora de muchísimos libros. Se le conoce como la reina del suspenso y es hasta la fecha la autora que más libros ha vendido en la historia de todos los autores. La clave es que escribió, creo que más de 300 libros. Es una cosa brutal lo que escribió esta señora. Y como que le dio al clavo al género de misterio. Esta es la historia como de ella, como autora, pero también como persona creciendo. Ella nació, creo que en 1890. Entonces vamos a seguir el transcurso de su vida en un mundo muy todavía hecho para los hombres. Cómo se destacó como autora. Hubo una época que desapareció una semana completa y nadie sabía dónde estaba y qué le había pasado y fue una desaparición muy famosa también. Todo esto lo va a tocar muy detalladamente Lucy Worsley en su biografía de Agatha Christie y se me hizo un libro súper interesante entrar como en la vida y en el legado. Una mujer que le dio tanto a la literatura y con este libro termino mis libros favoritos de 2024. Déjenme aquí en los comentarios cuál fue su libro favorito de este año. Nos vemos en el siguiente video.